5 minutos del Espíritu Santo. 11 de julio. El Espíritu Santo nos hace sabios. Pero el hombre sabio no espera que se den todas las condiciones adecuadas para sentirse bien, para vivir con profundidad, sino que sabe vivir con hondura en cualquier situación. El que halló la profundidad por la obra del Espíritu, vive esa profundidad en cualquier circunstancia. El labrador, el artesano, el herrero, el alfarero, cada uno se muestra sabio en su tarea. Sin ellos no se construiría ciudad alguna, ni se podría habitar ni circular por ella. Ellos aseguran la creación eterna. El objeto de su oración son los trabajos de su oficio. Pero esto implica la capacidad de vivir a pleno cada instante, sin evadirnos en el pasado ni en el futuro, como nos enseña la sabiduría de la Biblia. Así que no se preocupen por el mañana se preocupará de sí mismo. Cuando logro hacer algo, aunque sea pequeño, con mi trabajo generoso, tengo que sentir que el poder del Espíritu se prolonga a través de mí y así brota espontáneamente un canto alegre y agradecido. Cardenal Víctor Manuel Fernández.